Esta sesión se llama Estadísticas de Justicia y la modera el señor Alejandro Rodríguez del Consejo de la Judicatura de México. Adelante, por favor. Me escucho bien. Ya está prendido. Muy buenas tardes a todos. En esta sesión lo que vamos a tener oportunidad de escuchar de los ponentes es la estadística en materia de justicia. Creo que es importante recalcar aquí que vamos a tener un crisol de ideas, vamos a tener una exposición muy clara desde dos ámbitos esencialmente. Lo que se refiere a la justicia previa a los juicios como tal y la estadística ya propiamente de lo que pueden ser los juicios, tanto no solamente del procedimiento ya penal o podríamos decir jurisdiccional, sino también características propias de las personas que son imputadas o incluso también de las víctimas. Vamos a iniciar con Marina Ilminska. Ella trabaja en la Open Society Justice Initiative, una rama de asistencia técnica de la Open Society Foundation, que se esfuerza por garantizar recursos legales para abusos contra los derechos humanos y promover la aplicación efectiva del Estado de Derecho. Es experta esencialmente en las reformas de la justicia preventiva en todo el mundo, en especial en el diseño de mejoras en las prácticas operativas diarias en diversos actores del sector y apoya los cambios legislativos necesarios en el ámbito nacional e internacional. Adelante, Marina, por favor. Hablaré en inglés, por eso que necesita traducción, por favor. Sí, es mí. Entonces vamos en inglés. Why I'm going to be focusing specifically on pretrial justice and people who kind of enter the criminal justice system. As we know, pretrial, from the point of picked up on the street to arrest, this is the entry point to the criminal justice system. And as we know, the estimated numbers, as was discussed in the previous session, but it's very difficult to count exact numbers considering the number of informal arrests and detentions. So the very minimum that's estimated around the globe is that we have 3 million people experiencing and currently sitting in pretrial detention. And another estimation is that over a course of a year, around 10 million people are going to go through police stations. So in a sense, it's a significant enough number for the population around the globe that deals with that, you know. And if we talk about the development agenda and the overall motto of leaving nobody behind, that's a serious enough number to consider what's happening to the people in the criminal justice system at the pretrial stage. And as we discussed for the last 3 days, you know, everybody knows, but I kind of put a summary of the Sustainable Development Goals, you know, that we adopted in 2015 at the UN and that are supposed to be implemented by 2030. And we have 17 goals. Goal number 16 that was mentioned quite a few times during the last 3 days is the one that concerns justice, peace, transparent institutions. And within that, we actually do have access to justice. And one of the indicators to measure access to justice for the people around the globe is by measuring pretrial detention rates around the globe as well. So that is kind of the bottom line why I'm focusing today on this correlation between pretrial justice and Sustainable Development Agenda. And as you see in point number 2, the indicator that concerns pretrial detention is 16.3.2. And what it says is, the way it's proposed to measure that is by simply looking at the percentage of pretrial detainees as opposed to the total prison population. And in the course of this presentation, I will actually show that that's not necessarily enough, or it's not actually going to show you the correct diagnosis of your criminal justice system if you only look at the percentage and how it fluctuates, as opposed to the total prison population and the situation with that. And as you see, in 2016 was the first year to review and to discuss with the UN member states the Sustainable Development Goals, where they had their chance to discuss what are they prioritizing. Unfortunately, and it's my personal opinion, at the moment we can probably count the number of states that prioritize Goal 16 as a whole, not even going into its different parts. We can count on fingers of one hand, you know, out of all the UN member states. And I don't know, maybe because I do work in
in access to justice field and feel passionate about it, that I found that saddening, you know. And then in 2019, actually the topic and the theme and the focus is already announced what's coming up next year, and that's going to be empowering people and ensuring inclusiveness and equality. So once again, how we're going to ensure that for the people who are behind the bars, but also at the same time, we have presumption of innocence, the right to fair and speedy trial as well, and access to a lawyer, and many other things that are foreseen in many national legislations around the globe. And also another factor, how pretrial justice and pretrial detention specifically is connected to the wider agenda. And as you see at the bottom of the slide here, I gave just a few examples how access to food, access to healthcare, equal treatment among genders, you know, all of that is actually a part of the pretrial justice system as well, and what happens judicial también, porque nos centramos en las detenciones prejudiciales. Muchas veces los detenidos, previamente los juicios, permanecen durante mucho tiempo en prisión, pero no tienen acceso a la alimentación, a la comida, a buenos tratos, a un buen abogado. Si es que son ya prisioneros juzgados, el caso es distinto, pero nosotros existen una serie de países que practican esto. Además, en las generaciones presentes en China, muchas veces la mayor parte de la población son detenidos prejudiciales. Entonces, cuando ellos mantienen a los prisioneros o les permiten, en algunas circunstancias, como por ejemplo en delitos de no violencia, ellos podrían tener diferentes alternativas, pero no hay que perder el potencial socioeconómico de todas estas personas, porque son miles de detenidos prejudiciales. ¿Y cómo podemos medir el comportamiento de la justicia penal en cuanto a la población de detenidos prejudiciales? Y lo que proponemos ahora es, cuando estamos pensando en algunos socios en diferentes países en esta área y la sociedad civil, necesitamos mejorar los indicadores, y hay una oportunidad de poder realizar esto el año que viene en el foro político de alto nivel sobre la implementación de estos del objetivo 16. Se va a realizar una revisión y un informe sobre los avances del objetivo 16, pero cada año los indicadores, todos los indicadores van a revisarse, y así va a haber una oportunidad de poder tener un debate y quizá algún nivel de incidencia para mejorar algunos indicadores que van a ser adoptados y propuestos para el año que viene. Vamos a comenzar a hablar de estos temas ya. Creo que no es una misión fácil, pero podemos mejorar estos procesos utilizando los datos existentes sobre las detenciones prejudiciales. Y lo que ocurre es que en muchos países, desde los delitos menores, se esperan meses y años como detenidos en las prisiones, detenidos prejudicialmente. El acceso a ayuda legal, a un abogado, los derechos humanos, es bastante difícil para algunos países. Si permiten este acceso a asesoría jurídica, esto ha impactado el resultado del caso. En muchas jurisdicciones, en Latinoamérica, en Europa, en África, existe un alto impacto de lo que es tener acceso a ayuda legal en el resultado final de los casos. Antes de que se publique, esto es un impacto y es importante. Hay otro elemento que es bastante simple, es ver diferentes perspectivas para este sistema. Las instituciones que trabajan con derechos humanos y con perspectiva de género siempre se centran en ese trabajo. En Brasil, por ejemplo, aunque toda la población de mujeres prisioneras se ha incrementado en 70%, si solo nos centramos en el porcentaje como el primer punto, es 4% de la población total, pero eso es decir, bueno, esto es algo bajo, ¿no? 4%, pero si comenzamos a centrarnos solo en las mujeres, pero solo las mujeres
se incrementó en 700%. Eso es una cantidad bastante importante. Lo que ocurre en los sistemas cuando utilicemos los datos, vamos a ver diferentes perspectivas, pero cuando nosotros no todos necesitamos pasar tiempo en prisión prejudicial, pero existen muchas violaciones de derechos humanos. Si nosotros introducimos algunos casos desconocidos, como la persona que no tiene un nombre idéntico, pero no es la persona que debía estar detenida, o cuando existe una suplantación de identidad, estas personas van a quizá no se ha pagado algún tipo de deuda o algún tipo de multa. Esto está motivando a todo el mundo a centrarse en estos datos disponibles, porque puede ser bastante fácil utilizar esta información y poder agregarlas o incluirlas dentro de la agenda para los próximos años, por ejemplo, la Agenda de Naciones Unidas para el 2020-2030. Y aquí, si nosotros vemos solamente las detenciones prejudiciales en esta columna, y podemos ver Liberia, es un país famoso por esto, Pakistán, Bangladesh, y tenemos el porcentaje de prisioneros que no han recibido sentencia. Pueden observar para Liberia 97%, y nosotros vemos que una tasa aceptable es 30 o 33%, pero cuando hablamos del total de la población de prisioneros en Estados Unidos, también Estados Unidos está dentro de los primeros tres en cuanto a los detenidos por 100.000 habitantes. Son datos que no son tan recientes, pero es bastante crucial centrarnos en la cantidad de detenidos por cada 100.000 pobladores. Vemos que Estados Unidos lidera esta columna. Luego en Liberia, que tenía 97% de porcentaje de prisioneros no sentenciados, ahora está en la segunda mitad. Quiere decir que hay una gran variabilidad, no es ni uno ni el otro, sino estamos viendo la combinación de estos indicadores. Esta es una de las propuestas, cuáles son los indicadores que podemos utilizar para debatir los derechos y para debatir los procedimientos prejudiciales, sobre todo con respecto a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y sabemos estas publicaciones, y tengo algunas copias si ustedes están interesados, pero podría ahora mostrarles las categorías. Aquí es el riesgo contra la libertad. Tenemos subcategorías también, por ejemplo, en este caso, cuando vemos el número de personas arrestadas por la policía por cada 100.000 habitantes, y eso nos puede mostrar qué significa esta motivación de la policía, porque su propio comportamiento es evaluado basados en cuántos arrestos seguidos se realizan. Entonces, aquí es una policía es una cultura en la cual la policía tiene una motivación a favor del arresto, porque mientras más arrestos ellos pueden decir que son mejores. Ese es un ejemplo que puede afectar a todo el que sea arrestado y impacta, por supuesto, las cifras de procesos prejudiciales o operaciones en las cuales las personas tienen que ir a ver al juez por primera vez y van a pasar a la segunda etapa del enjuiciamiento. Creo que a menudo los procuradores realizan estas actividades de manera automática, no importa el perfil de la persona, directamente proceden con los arrestos prejudiciales o las detenciones prejudiciales. Entonces, el cumplimiento de los defensores, de los abogados, con las condiciones de liberación prejudicial, porque muchos estudios y muchos países se han demostrado que las personas que son liberadas son
recibidas en la corte para las audiencias. ¿Cuántas personas existen en algunos sistemas judiciales, pero muchas veces la tasa de arrestos no es un buen indicador, no necesariamente buscando justicia? Por supuesto, cuando vemos las personas que han recibido algunas sentencias de no custodia, a veces debemos llegar a un análisis bastante balanceado, lo que está pasando en las primeras etapas del sistema, del sistema judicial y del procedimiento judicial. Estos datos están disponibles en inglés y en español en nuestra página web, pero luego los indicadores no deben cubrir todo lo que estamos proponiendo a los actores del gobierno, a los tomadores de decisiones, en cuanto a la compilación de datos, pero esa es la base para crear esta tabla de indicadores que acabo de mostrar, pero también el incentivo debe ser alineado con los objetivos. Muchas veces las fuerzas policiales intervienen y reciben algunas cuotas de realizar algún número mínimo de arrestos para mostrar que su desempeño es positivo. Entonces ellos están motivados a realizar más arrestos prejudiciales. Como mencioné anteriormente, esto podría ayudar, el estudio de estas variables podría ayudar a identificar problemas en el sistema de justicia penal y cuáles son las actividades y cuáles son las revisiones que deben realizarse. Por ejemplo, ahora voy a hablar de estos ejemplos. Por favor, no se asusten con estas cifras, no es necesario leerlas, pero les quería mostrar un ejemplo. Creo que los colores no lo salió correctamente, pero lo utilizamos las categorías, las 5 categorías en el país. Por ejemplo, como Ucrania es un país en Europa donde yo creo que está en el medio entre países en vías de desarrollo, pero ellos han afrontado en Ucrania diferentes cambios políticos, la crisis. La población es cerca de 44 millones, pero información a la que podemos tener acceso fácilmente, y específicamente yo sugiero que estas fuentes, sí, los centros nacionales que proporcionan ayuda legal o asistencia legal, ellos pueden asistir a cualquier persona que es arrestada y ellos, sí, ellos son elegibles para acceder a consultoría legal gratuita. Pero, por ejemplo, ellos tienen sus propias estadísticas, ejemplos de actores que ya han compilado datos, y podríamos pasar de su capacidad y su competencia para empoderar a los actores nacionales, pero también siempre basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vemos el número de detenidos que ha sido sujeto a la detención prejudicial. Vemos aquí las cifras, por ejemplo, 66.000 en el 2013, 59.000 en el 2014, 63.000 para 2015, 70.000 para 2016. Vemos luego en esta tabla. Continuamos con Ucrania y los datos sobre asistencia legal, la ayuda a la que ellos tienen derechos, los detenidos tienen derecho a esta asistencia legal, y vemos el número de indicadores y el número de detenidos que tuvieron acceso a esta ayuda legal o a la ayuda proporcionada por el Centro de Ayuda Legal o de Asistencia Legal en el 2013, 66.000 nuevamente. Pero es interesante ver el ejemplo de datos y cómo ellos gestionan estas operaciones y proporcionan asistencia legal, la consultoría legal, por ejemplo, cuando vemos una detención, pero existe la intervención de un abogado, pero es una intervención efectiva y aquí también se está registrando todo ese tipo de intervenciones. Nuevamente, cuando
esos procesos resultaron en un castigo de acuerdo a la ley. Pero es un buen ejemplo de otros países que implementan estos procesos de asesoría legal gratuita. Tenemos una representación bastante importante de México. Voy a hablar de la colección de datos en México. Ellos poseen un proyecto allí también. Utilizamos esta tabla de indicadores, como mostré anteriormente, pero trabajamos en conjunto con las agencias del gobierno, utilizando esta canasta de indicadores que describí, y vemos las cifras. Podemos ver las detenciones prejudiciales durante 3 meses, y los procedimientos que existen en el estado de Yucatán, en México. Tenemos la duración promedio de detención prejudicial de 3 meses, 27 días, y como mencionaron también ayer en las presentaciones sobre México, existen bastantes violaciones a los derechos humanos, pero otro ejemplo del que quería hablar es India, donde poseen una población bastante extendida, y ellos trabajan con bastantes datos, diferentes variables, pero el punto de esta conversación con ustedes es que, ya que vemos el deseo de los actores de mejorar la calidad de la colección de datos y del monitoreo, es importante ver las buenas prácticas de otros países. Esta tabla, como estoy indicando aquí, está disponible con datos desde el 2006, y vemos también los convictos, los prisioneros. Tenemos un problema aquí, que la mayoría de estos prisioneros no han recibido una sentencia. Vemos 66% han sido detenidos de manera prejudicial, y vemos la proporción, que es bastante baja. Nuevamente, la información sobre la duración de las detenciones prejudiciales, eso también muestra cuántas personas en el 2015 mostraron a personas que estuvieron expuestas a estos tratamientos, más de 3,000. Esas consideraciones pueden incluirse en los análisis, pero además las personas que han experimentado estas detenciones prejudiciales en los últimos 5 años, 11,000. Nuevamente, esto proporciona una buena visión, es un indicador que necesitamos mejorar el porcentaje de estas investigaciones, lo que realmente está pasando con los sistemas judiciales. Y quisiera además enfatizar con relación a los periodos de detención y los datos que van a levantarse nuevamente a través de estos sistemas, pero hay que asegurarnos que nadie pase más tiempo de lo debido de manera prejudicial en las prisiones. Y luego, en cuanto a las detenciones, vemos hay algunas detenciones que no se han revelado, que permanecen en la sombra, que no se han publicado, y la información debe estar disponible de manera transparente, porque cuando trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible, es importante tener en cuenta el tipo de delitos, y estos datos existen, pero simplemente necesita haber mayor coordinación entre los Estados miembros para poder trabajar de manera conjunta en cuanto a los informes. Uganda representa otro ejemplo importante de cuando nosotros no debemos centrarnos solo en el porcentaje de detenciones prejudiciales, sino también en el 2006 el total de población prejudicial era casi 30,000, pero para el 2015 se ha duplicado prácticamente. Vemos el porcentaje que permanece siendo el mismo, 56, 58, pero cuando vemos cuántas personas tenemos aquí, cuántas personas permanecen en prisión, y ese es el punto. Pero es cuando vemos por cada 100,000
100.000 habitantes, la tasa es relativamente estable, nuevamente 65 aquí y aquí la dirección por 3 años. ¿Cuál es la razón para mantener por qué razón se está duplicando la población de las prisiones, sobre todo los prisioneros prejudiciales, y se compara con la población total en las prisiones? Sobre todo en otros ejemplos, nosotros estamos probando esta teoría, qué datos ya están disponibles y a través de diferentes grupos de interés hay que mantener este sistema de información en particular y centrarnos en diferentes variables, no solamente en el porcentaje, en la proporción de la población de detenidos prejudiciales y por qué se está duplicando en algunos países esta población. Vamos a mostrar entonces en la revisión política de alto nivel el año que viene, se ha visto con muy poco esfuerzo se puede proporcionar datos importantes y de alta calidad para poder mejorar la calidad de la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Sudáfrica también hay un caso parecido al de Yucatán, cuando se utiliza esta serie de indicadores, se trabaja de manera eficiente, pero es relevante para el país, para países como Sudáfrica, la calidad and kind of, ethnical communities as well. So in conclusion, finally, and that's kind of what I talked about before, what we can use this data for, to feed into voluntary national reviews that I do to the UN at the high-level political forums every year, and next year is the year of Access to Justice, Goal 16, and all of this. So instead of submitting narrative or omitting altogether, a lot of data actually already exists. So they can simply, by coordination with government and non-government actors, can readily put that together. And then another point that I want to make is this basket of indicators can be used as a sample, and of course, much more can be added given the will, to really analyze your domestic policies as to what is happening, how police and prosecutors work and judges, and what is happening at the first and early stages of your criminal justice system. And also, the reason behind kind of diverse geographical examples that I gave in this presentation is to show what's already happening in different parts of the world, countries of different profile, and so to promote kind of peer exchange and coordination and learning experiences of how to collect data and what to do, and with what resources. Thank you. Nuestro siguiente ponente es el consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, de la Judicatura de México. Él ha ocupado diversas categorías dentro de la carrera judicial, incluyendo la de juez de distrito y magistrado de circuito, en el área de la administración de los órganos jurisdiccionales. Prácticamente fundó lo que es la Dirección General de Estadística Judicial, que es la oficina que se encarga de la estadística en todo tipo de materias en el Poder Judicial de la Federación, cualquier tipo de caso. También ha participado en diferentes foros internacionales, entre ellos ha impulsado el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y también es miembro, representante del Poder Judicial ante el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información de México, en el INEGI, en el Instituto. Adelante, por favor. Bien. Okay, I'm going to talk in Spanish because this has 3 days
since I haven't practiced my language. Así que muchas gracias. No sé si haya muchos abogados en la audiencia, que yo creo que no hay ninguno, así es que me van a disculpar, cuando menos 3 o 4 conocidos, nada más. Entonces me van a disculpar si digo algunos conceptos que no les parezcan claros, pero tal vez valga la pena entender. Eso me da incluso la oportunidad de hablar de lo importante que es la unidad que se va dando entre la Oficina Nacional de Estadística en México y el Poder Judicial de la Federación, porque en ocasiones tratamos de ver cómo conseguimos la información y de dónde obtenemos datos que puedan servir al órgano que toma las decisiones de administración de justicia, dónde pone un juez, dónde se necesita, no sé, un juzgado, qué pasa con los penales, sin tomar en cuenta realmente datos específicamente de lo que vaya ocurriendo. A veces son datos que ciertamente se obtienen de periódicos, a veces son datos que se obtienen de revistas, de una serie de investigaciones muy serias que realizan los académicos, pero en ocasiones son ligeramente apartados de la realidad y eso pudiera provocar que algunas decisiones gubernamentales no fueran precisamente a responder sobre ello. Es importante, al hablar de lo que es para nosotros la estadística en materia penal, que es a lo que se está dedicando este foro de manera propia, referirles que en México hubo una reforma constitucional en 2008 que cambió el sistema de justicia en materia penal. En México existía un sistema, como en muchos países de Latinoamérica, predominantemente escrito, diría yo, en el que ciertamente habían audiencias para recibir declaraciones, para oír a los testigos, pero la decisión del juez se tomaba por escrito. Y esto paulatinamente ha venido cambiando. A partir de 2008, la justicia cambia bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que para un abogado parecen ser muy sencillos, pero que básicamente yo les diría que implica una justicia por audiencias, que implica que ustedes lleguen ante el juez y que el juez ahí los oiga y toma una decisión respecto del caso que se les está presentando, un juez que no conoce absolutamente nada, un juez que llega a conocer las pruebas que le da la Fiscalía o el Ministerio Público y que escucha lo que la defensa dice y en ese momento toma la decisión. Esa es una situación importante. Por el cambio de sistema y porque las estadísticas que hoy les voy a presentar responden en ese sentido a este nuevo sistema de justicia penal en México. Además, en 2015, y como ya se ha mencionado mucho acá, pero México, como presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, firma con otros 2 países la declaración del gobierno abierto para la Agenda 2030. Y desde luego el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces federales, pues estamos dentro de esos compromisos con la obligación de promover un Estado de Derecho que sea consistente con estándares internacionales en diversos ámbitos, un ámbito nacional, un ámbito regional, un ámbito internacional, pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la transparencia, de la apertura, de la rendición de cuentas, del acceso a la justicia, básicamente, e instituciones efectivas e incluyentes, que esto es muy importante. Ahora, el Poder Judicial, como ya decía, se encuentra adoptando medidas para lograr la justicia abierta. Hay que recordar que este concepto de justicia abierta parte del Poder Ejecutivo y de ahí se va al Legislativo y de ahí llega finalmente al Judicial. Y es importante recordarlo porque ciertamente en principio pues se van tomando las decisiones que más o menos la gente va pidiendo. Pero en el caso del Poder Judicial no es sencillo. Tal vez en algunos países donde existe el jurado tuviera mucho que ver las decisiones que se van tomando, a quién se elige como jurado y qué es lo que piensa ese grupo de personas respecto de alguien. Y eso da una legitimación de alguna manera, pero eso no se ha dado en todos los países. Cuando el juez es el que tiene que tomar la decisión con base en los conocimientos jurídicos para dar o no dar valor a las pruebas que se le presentan ante él, razonando por qué va a tomar una decisión determinada, las situaciones cambian. Pero esta decisión la razona y la dice de frente a la sociedad en una audiencia pública, en una audiencia que todo mundo ve. Y además, lo que estamos buscando es generar lo que se hablaba hoy en la mañana, generar la confianza. Y esta situación del gobierno abierto lo que buscaba en la
en el poder ejecutivo o en las administraciones y en el poder legislativo, es precisamente generar la confianza para saber que estamos en un Estado democrático. En el caso del Poder Judicial, cada decisión, cada vez que el juez se enfrenta ante un público, pues espero que no como ustedes, ¿verdad? Pues tiene que legitimarse. Es más fácil para mí hablar ante abogados. Entonces, cuando uno está como juez decidiendo algo, normalmente son abogados y es más fácil, pero hablar ante personas que conocen de los datos, de la información, de los metadatos y de todas estas cosas, pero bueno, ahí vamos. En fin, entonces, no solo es la generación de la información y ponerla a disposición ciertamente de una manera que sea útil, de una manera que alguien pueda encontrar lo que busque, de una manera que alguien se pueda enterar realmente de cuál es la idea, de cómo está la justicia, sino de aprovechar esa información. En este caso lo hacemos a través del uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones para la gestión de las propias actividades de los órganos jurisdiccionales y generar el acceso a la justicia. Es decir, de nada nos sirve a nosotros recopilar la información, ponerla a disposición de la gente y decir, así estamos, si no somos capaces de entender lo que los números nos quieren decir, si no somos capaces de interpretar qué es lo que está ocurriendo. Marina nos hizo favor de hablar mucho de la situación que para nosotros, digamos, serían antes del juicio. Yo me estoy metiendo en lo que es propiamente el juicio, en la actividad jurisdiccional, y en ese pequeño paso en el que se ligan las actividades antes del juicio con ya la actividad jurisdiccional, la actividad de los jueces propiamente dicho. Entonces, esto es muy importante. Además, debo decir que la información que estoy dando va a ser exclusivamente de los órganos jurisdiccionales federales, no de los locales, no de Yucatán. Hay que recordar que hay diversas formas de gobierno en los países. México es un país federal y por lo tanto lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal es el control, administración, vigilancia, disciplina de los jueces y magistrados federales, pero no de los jueces o magistrados locales. Ellos tienen un Consejo de la Judicatura que se encarga de ello. Es importante porque ahí coincidimos, por ejemplo, con Estados Unidos de América, coincidimos con Brasil, coincidimos con Argentina, pero la gran parte de los países de Latinoamérica tienen un gobierno central. Entonces, las decisiones y las formas en que se puede adquirir la información, diría yo, es diferente e implica un movimiento distinto. Además, los países, no todos consideran un crimen o un delito lo que en otros sí lo es. Por ejemplo, hay lugares donde una infracción de tránsito, cuando uno viene manejando su coche en estado de ebriedad, por sí mismo es un delito. Cuando uno pasa a una velocidad determinada, es un delito. Y hay que ir ante un juez. Hay otros países en que solo se va ante una autoridad administrativa y eso no es un delito. Entonces, esos aspectos que realmente siguen existiendo como una ilegalidad en el Estado, no son considerados específicamente como parte de la criminalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que sí, ir buscando la forma en la que los países puedan o no ser comparados, implica conocer de fondo lo que es la estructura del Estado, el conocimiento de las normas que generan lo que pueda ser o no un delito, ¿verdad?, para poder decir dónde sí hay más y dónde hay menos y dónde hay mayor inseguridad y dónde hay menor inseguridad, por ejemplo. Esto, espero que logren entenderme por qué lo digo. Órale, esto ya no quiere servir. Ahí está ya. Bueno, entonces, a partir de esos aspectos, considerando que ahora la justicia penal en México es una justicia por audiencias, debemos ver que hemos cambiado la forma de tener el control de los juicios penales que antes eran predominantemente escritos. Antes, y ustedes lo recordarán, digo, no es algo extraño en toda Latinoamérica y en muchas partes, incluso de Europa, ¿no? Bueno, pues los juicios eran que se llevaba ante alguien, se dictaba un auto que se le decía de formal prisión, después se seguía un procedimiento, se agotaba una instrucción, se abría un periodo de prueba, se cerraba una instrucción, se citaba la audiencia y adelante. Y entonces uno decía, es mucho, y ahora no. Ahora primero se va ante el juez, hay una imputación determinada, viene una investigación y después viene el periodo de juicio. Todo mediante audiencias y normalmente lo que analizamos es eso. Pero dentro de este nuevo sistema hay muchos aspectos que van generando ya ciertos obstáculos para que se realice el juicio.
Digamos que si nosotros pensáramos en alguien que se va a casar, aquí no veo a nadie que se anime ahorita con esas palabras, pero bueno, ya se casó, pues van a recordar que seguramente tuvo que contratar a alguien y ¿sabes qué? Que esté en los manteles y que llegue el pastel y que por favor esté la comida y que llegue a tiempo la música y bueno, y que dónde está mi vestido y dónde está, y por último, y por cierto el novio también, hay que conseguir un novio para que no vaya a fallar a la iglesia y todo queda, ¿no? Y es un poquito esa labor la que se tiene que hacer ahora dentro de la administración que se ha quitado a los jueces para lograr que se celebre un juicio. Alguien tiene que decir que estén los testigos, que estén los peritos, que esté el abogado, que esté la víctima, que esté el ofendido, que esté el imputado, para que el juez los pueda oír y que el juez pueda tomar su propia decisión y que el juez pueda entonces decir si alguien es o no culpable. Y dentro de ese caminar, advertimos que la lógica era diferente. Y entonces generamos, por la dificultad que ha ocurrido en varios países, un sistema tecnológico que nos permite agendar las audiencias de una manera aleatoria, considerando la disponibilidad de horario de los jueces, la disponibilidad de las salas de audiencia en los centros que le llamamos de justicia, el número de imputados que tiene un juicio, la cantidad de delitos que a cada una de estas personas se le atribuye haber cometido, y generando de manera inmediata los avisos electrónicos. Así como en esa boda le mando a todas las damas de honor el aviso, bueno, así se le manda aquí a la policía para que traslade al imputado, al Ministerio Público para que venga el fiscal, al defensor para que esté presente con sus pruebas, a los testigos para que puedan llegar, pero todo aprovechando ya las tecnologías. Y esto entonces toma sentido con esos compromisos de la Agenda 2030 para tener una justicia que sea no solo sustentable, sino que además vaya cumpliendo con una técnica, digamos, del aprovechamiento mismo de los datos para lograr hacer llegar a la gente la confianza de la que hoy hablaban en el gobierno judicial para tener la certeza de que el juicio se va a celebrar. Porque el gran problema de que los asuntos se vayan teniendo 11 meses, 12 meses, 13 meses, es que faltó alguien. De repente, ¿por qué no se celebró la audiencia? No, hombre, venimos todos, pero el novio no quiso venir, otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así se nos va el tiempo, hasta que tenga la agenda del juez el tiempo suficiente. Entonces aquí vamos tomando esto en cuenta, y voy a decir muy pomposamente que es un poquito acercarnos a la inteligencia artificial, porque el sistema solo va considerando los tiempos nacionales, regionales, del centro de justicia, del propio juez, de lo que se tarda en el tipo de audiencia. No es lo mismo una audiencia de imputación. ¿Qué dices? Pues digo que cometió homicidio. Ah, bueno, nada más, sí, ok, no hay problema, ¿no? En 2 minutos lo saco. ¿Y qué hizo? Pues le pegó a su mamá. Ah, bueno, más rápido. No es lo mismo eso, ¿verdad?, que estar esperando a ver cuándo se dan las agendas. Entonces, tenemos que quitarle ese tipo de problemas, digamos, a la judicatura. Y de ahí han venido datos que podemos aprovechar. Miren, esto es lo que les comentaba yo. Hoy lo que tenemos es esa etapa de investigación del Ministerio Público, de la que Marina ya nos habló, más o menos cómo se dan, cuáles son los datos que se dan, perfectamente claro. Y es donde, en esta etapa intermedia, es donde más, y en la final de investigación, en el caso de México, diría yo, si ven ahí dice una investigación inicial, pues a lo mejor le pide ciertas medidas al juez para iniciar la investigación, pero después ya dice, aquí hay un delito de drogas, y entonces le pide una investigación complementaria. Y entonces esa es una aportación, diría yo, del caso mexicano al sistema por audiencias, porque entonces el juez controla la investigación complementaria. Y entonces no va a depender ya aquí del fiscal determinar cuánto tiempo lo va a tener en esta situación antes de llegar al juicio y antes de presentarse por primera vez ante el juez, sino que en México, a través de este Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí es igual en Yucatán y en todas partes, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que el juez le va a decir, te voy a dar tantos meses para investigar de manera complementaria, dime, en la audiencia inicial, dime qué te falta por investigar. No, pues lo único que necesito saber es si este polvo que tengo aquí es cocaína. Ah, bueno, pues ¿cuánto te vas a tardar? No te voy a dar 1 año. Hombre, estoy rapidísimo, ¿no? Que venga el perito, que te diga, etcétera, y me lo presentarás y ya, se acabó. No necesitas más. ¿Por qué me pides tanto tiempo? Bueno, eso
ese control jurisdiccional sobre la investigación complementaria, esa aportación, me parece importante para generar en la sociedad el hecho de que si alguien es detenido, tiene que correr rápidamente la investigación para presentarse lo antes posible ante el juez de manera controlada. Y después ya viene la etapa intermedia, donde de alguna manera se ve cuáles son las pruebas, se ve quién está de acuerdo. Oye, ¿estás de acuerdo que ella es hija de fulano de tal? Sí, tú también, sí, bueno, entonces en esto no probamos. ¿Y estás de acuerdo en que tiene zapatos cafés? Sí, estamos de acuerdo en que tiene zapatos cafés. ¿Pero que pesa 80 kilos? No, mi hija pesa 53. Ya empezamos ahí con los problemas. Entonces vamos a probar eso nada más, no vamos a probar otra cosa. Y determinamos eso para que entonces se vaya a la etapa de juicio, y esa etapa de juicio ya es donde otro juez va a decidir. Cada uno de estos es un juez diferente, en la de investigación, en la intermedia y en la de juicio. ¿Por qué? Porque no puede conocer, no puede estar él mismo prejuiciado, no puede pensar en cómo se va a resolver, debe conocerlo todo de primera mano y con base en eso tomar una decisión. Y eso es importante. Ahora, cuidado, porque normalmente hemos dicho, es que el nuevo juicio, el nuevo procedimiento penal que se está dando en toda Latinoamérica, me parece que muchos de aquí deben conocerlo de manera clara, decimos, es mucho más rápido. No, bueno, es mucho más rápido porque solamente estamos tomando en cuenta esta etapa. No estamos ya tomando en cuenta todo lo que antes se tomaba en cuenta porque venía el control desde que giraba yo la orden de aprehensión como juez en el otro juicio. Pero bueno, no estamos vendiendo la rapidez o no, lo que tenemos que vender es la transparencia, la certeza, la publicidad, la consistencia de las decisiones jurisdiccionales y además el tomarlas delante de la sociedad para que pueda uno razonar por qué le da valor a algo o no le da valor a algo, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Bueno, ahora, normalmente cuando pensamos en los procedimientos penales, pensamos en esto, en la causa penal, ¿no? Cuando uno dice, ya lo detuvieron, bueno, hay una causa, hay un juicio, ya le van a estar diciendo, y a veces no, a veces son varias cuestiones, técnicas de investigación, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Es que necesito investigar tal cosa, le dice el fiscal al juez y el juez ordena que sí se haga. Necesito trasladar a fulano de tal a tal lugar, hay un procedimiento de ejecución, hay una medida cautelar, bueno, muy discutido en algunos casos los que se tienen en ciertos países, pero no sé, una intervención telefónica, se impugnan las decisiones del Ministerio Público durante la investigación que está haciendo, hay medidas cautelares de que no se acerque alguien a tal lugar o cualquier cuestión, y finalmente la causa penal. Obviamente la causa penal es el mayor número de los asuntos que tenemos hoy desde que se implementó. Esa reforma de 2008 tenía 8 años para ponerse a cabo en la práctica y en junio de 2016 se puso en práctica en el sistema federal en absolutamente todos los estados, en toda la República, y tenemos 39 centros de justicia donde tenemos jueces y magistrados que resuelven lo relacionado con los asuntos penales. Y estos son ya simplemente los delitos objeto, por ejemplo, de los procesos penales. Y vemos más o menos cuál ha sido la evolución y cómo íbamos evolucionando de 2014 a 2017 a tener 20,000 asuntos diferentes, digamos, sumados el tipo de delitos que se le imputaba a alguien. A veces el Ministerio Público ponía todos los que se le ocurrían, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor sí es un delito contra la salud, pero también hay una organización delictuosa y también llevaba un arma de fuego y todo lo que se le ocurría. Y poco a poco ha cambiado en 2018 y viene bajando, no va a llegar a ese número. ¿Por qué? Porque ahora se lo tiene que probar en una audiencia pública el juez. No es escribirlo y que el juez vaya quitándolo y quitándolo y quitándolo. Desde la mera imputación, pues ya se pone él en evidencia ante la misma sociedad. Y esto es importante porque ahí es donde esa transparencia y esa publicidad de las decisiones pues hacen que cambie la situación del Estado de Derecho en un país determinado. Bien. ¿Qué es lo que tenemos en audiencias? Como ven, la mayor parte de las audiencias son iniciales, ¿no? Iniciales, que es cuando llega esa imputación, donde se ve si hay posibilidad de hacer una investigación complementaria o no hay una investigación complementaria, donde se determina sobre la detención de alguna persona. No todo llega a juicio. ¿Por qué? Porque precisamente la idea de este tipo de procedimientos por audiencia es que se quitó el monopolio, decíamos en México, de la acción penal a la Fiscalía.
que no solo él puede determinar sobre el curso de eso, sino que ya las partes se pueden poner de acuerdo. ¿Qué hubo? Hubo un robo, ¿sabes qué? No va a tener dinero. O sea, nos ponemos de acuerdo, sí o no, ¿cuánto fue? Pues 10 millones, tiene 8. Ya le acepto los 8, me voy a estar peleando con él 2 años y al final de todos modos no me va a pagar. ¿A qué vamos a llegar o qué me va a hacer? ¿Me va a trabajar gratis 2 años? ¿Qué voy a conseguir? Entonces, ese tipo de situaciones que son criterios de oportunidad implican que cada vez menos asuntos lleguen al juicio. Y eso es parte de lo que significa el éxito de un sistema. O sea, vamos a recordar que finalmente, no sé, a lo mejor todo el mundo tiene que aprender matemáticas en la escuela, eso definitivamente, ¿verdad? A lo mejor todos nosotros tenemos que ir al hospital alguna vez en nuestra vida, espero que ustedes no, definitivamente todos nos vamos a morir, pero no todos tienen que estar ante un juez. Yo espero que ustedes nunca estén ante un juez, en ninguno de sus sentidos, no solo en el aspecto penal o criminal, sino incluso en el aspecto civil, no todos. La vida de uno tiene que ser normalmente sin acudir a la justicia y llegar a la justicia por verdadera excepción, y la justicia simplemente tiene que quitar el obstáculo que tenemos en nuestra vida para continuar nuestra vida. Entonces no podemos considerarnos en eso. La sociedad tiene que tratar de resolver sus propios problemas, aún los penales hoy en día. Ese es uno de los grandes avances de quitar el monopolio de la acción penal a lo que era el Ministerio Público o lo que es la Fiscalía, y el permitir que haya criterios de oportunidad para que menos asuntos lleguen a ser sentenciados, lleguen a la etapa del juicio de un aspecto penal. Bueno, como vemos, esto es más o menos algunas estadísticas de suspensión condicional del proceso. Oye, mira, no te voy a seguir el proceso, pero tienes que portarte bien, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Disculpen, estoy hablando muy coloquialmente, espero que logre transmitir lo que quiero para no meterme en problemas. Pues se califican las imputaciones de legales o no de legales por parte del Ministerio Público. Son simplemente datos. Miren, por ejemplo, las medidas cautelares, ¿no? El cuidado o vigilancia de una persona o institución, la prohibición de concurrir a reuniones, la prohibición de salir sin autorización, la colocación de localizadores electrónicos, la inmovilización de cuentas, la prohibición de convivir, la suspensión de servidores públicos, la prisión preventiva, la suspensión temporal, el embargo, la separación de un domicilio, la exhibición de garantías, la presentación periódica. Fíjense, las más grandes son la prisión preventiva y la presentación periódica. Y esto es interesantísimo, porque otro de los hechos de esta nueva forma, digamos, de dar la justicia por audiencias implica que la excepción es la prisión. ¿Por qué? Pues porque yo debo presumir que alguien es inocente. Entonces, ¿lo estaré presumiendo inocente si lo pongo en prisión de una vez? ¿Quién sabe? Y es donde viene el problema de que tengo en la prisión mucha gente antes de llegar al juicio. Entonces, la idea es que cambie esta forma de pensar, y la idea es que de repente digamos nosotros, no, bueno, dicen que tú mataste, pero pues mientras mí no me demuestren que sí, para mí eres una blanca palomita y yo no tengo ningún problema, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, finalmente. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Antes estábamos acostumbrados en Latinoamérica a que venía algo y bueno, lo que decíamos era, pues hay que meterlo a la prisión y al final, oiga, perdone usted, es inocente y hay que sacar. Entonces, hay que cambiar eso. Pero fíjese cómo es que ahora ya hay más presentación periódica, o más o menos, que prisión preventiva. Bueno, estos ya son otro tipo de cuestiones. Las sentencias condenatorias por juicio abreviado, que es lo que les decía yo, ese ponerse de acuerdo, es mucho más, 94%, y solo el 6% son juicios, son determinaciones del juez. ¿Cuáles son los recursos de apelación en la sentencia? Obviamente viene un boom en 2017, yo creo que 2018 se acercará, tal vez no llegue a ese número de apelaciones, lo cual implica más confianza, Bueno, por ejemplo, la nacionalidad y sexo de personas imputadas, increíblemente, ¿no? Fíjense, en cuanto al sexo, el 5% son mujeres, habrá que ver qué cantidades respecto del total, como decía Marina, ¿verdad? Muy bien. Y extranjeros, fíjense, ¿no? El 2% son nada más, ¿no? Y comenzamos a ver los ofendidos también mexicanos y extranjeros, las víctimas mexicanos y extranjeros, ¿verdad? La víctima es al que mataron y los ofendidos son sus familiares que dicen, ¿y ahora quién nos va a mantener? ¿No? Más o menos, para que sea un poquito claro, ¿no? Las características de la salud de los imputados, fíjense, ¿no? Que no tienen enfermedades, los que tienen alguna enfermedad, incluso puede llegar a ser mental, ¿no?
los que tienen alguna discapacidad. Esta es otra cosa interesante, el defensor particular o el defensor público. En el procedimiento anterior, a veces actuaba un particular, pero nunca salía a la luz, siempre era el defensor público. Ahora tiene que estar en la audiencia, no se puede esconder. Él es el que está defendiendo a alguien, por más malo o por más bueno que sea. Y eso es importante para tener una idea clara de quién es quién en la sociedad, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, las causas en los centros de justicia penal federal. Obviamente el rojo es donde más causas tenemos, ¿no? Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Puebla. Pero cómo cambia cuando ya hablamos de delitos contra la salud, el mapa de México, ¿no? Y ahí aumentamos Sinaloa y bueno, pues ya empezamos a ver, obviamente Michoacán, obviamente Guanajuato, Jalisco. Y esto ya a quienes estamos inmersos en la idea de lo que es México, ya tenemos una idea más clara de por dónde se está moviendo alguna situación de los delitos contra la salud, que son finalmente el uso, el transporte o la producción de drogas, ¿no? Y cuando ya los ponemos a ver, fíjense, relacionados con imputados extranjeros, fíjense qué interesante, ¿no? Resulta natural, donde más tenemos es en la Ciudad de México y en las fronteras, ¿no? En las fronteras, obviamente en Quintana Roo, en Chihuahua y en Baja California. A lo mejor en Baja California porque se atraviesan allá a Tijuana al casino o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Muchas gracias por aguantar, muchas gracias por no dormirse y, en fin, a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, señor magistrado. Pasaríamos entonces a la etapa de preguntas. Y por lo pronto yo quisiera hacerle una pregunta a Marina en relación a los indicadores que nos mostraste. ¿Qué dificultad hay para la obtención de datos? O sea, sabemos que la información se va generando desde las policías, desde esa parte se va generando. Sin embargo, en la experiencia que tienes en la investigación internacional de diferentes países, realmente cuántos datos de los países pueden ser o podemos tener certeza de que son claros o son reales como tal. Existe una desvinculación también entre los datos que se van otorgando en las detenciones previas a los juicios, o bien también existe una relación cuando se convierte ya a la etapa jurisdiccional. ¿Cuál es la dificultad para poder generar datos o encontrarlos? Started listening to your question in Spanish and then converted to English, and now I'm lost in translation. Can I just ask quickly the translator? I will just quickly recap in English. If the translator can please repeat the question for me, just to make sure I'm answering the correct thing, because I have too many thoughts in the head. We, as my organization, or the one that I'm a part of, or generally countries? Yeah, okay, thank you. Hopefully I still understood correctly. So what I'm going to be answering is at what stage you start generating data, correct? Correctimissimo. I think different countries have different practices. I would say, and that would be my personal opinion, the best is to start from the streets. So it's, for instance, it's called in some countries stop and frisk, ethnic profiling, you know, who is stopped on the streets first of all, because that's exactly when your first point of interaction starts with police. And then they decide if to take somebody into detention, police detention, for some further verifications as simple as your identification, and then they let you out, or they keep you for 24, 72 hours, depending on the jurisdiction. So I think to have the best kind of analysis and data for policy monitoring, you know, and any necessary changes, because whoever is picked up on the street, the large proportion of them are going to be let out. Some of them will be convicted of something later on.
So for instance, there are some countries, like in the UK, every time a policeman stops somebody on the street, even for simple verification reasons, you know, he just decided, or she, that this person is suspicious, they're required to give that person a slip. You know, so it's not random, uncontrollable, in the shade somewhere stop and searches, because what we found when we did research, that many people experience those random stops several times a week, but it's the same people. And of course, you kind of can see their psychological effect later on when you stopped random without doing anything, on the way to work, being on the street, whatever. Oftentimes, that's of course ethnic minorities, you know, who go through that, or certain age groups. So I think that also helped for police to reflect in what areas, you know, because they retain the second slip of the record. And then at the end of the month, they're in the position to analyze how many people they stopped, for what reasons, what was the ethnicity, the age, you know, the circumstances of stopping. And of course, within that, then, like, they have, again, like, let's use just the example of the United Kingdom. They have a very good electronic registry system for everybody who is brought into police station. So once again, years ago, they did away with the paper journals that can be easily altered, for example, or not everybody who is brought into the police station is recorded, because sometimes they're recorded as visitors and later they're converted to suspects, you know, and then the whole process starts without any of procedural rights kicking into effect at the early stage. And we can have a whole separate conversation on the importance of, for instance, having access to a lawyer as early as possible versus when you were already interviewed as a witness, as a guest, you know, you gave all the information and then later on it's used against you because your status was changed to a suspect, you know. So basically your first interrogation happened without any legal advice. So as early as possible, that's the best to start. I think in terms of starting from the street, I think very few countries do that, but quite a few countries are already changing their first registration at the police station practices, you know, to do away with those shady detention and people kept without having a right to leave, you know, but they're not recorded anywhere, and then suddenly your numbers fluctuate everywhere, as you were kind of talking about, you know, and then analyzing who received what kind of sentence, where when you have as much as possible information that's broken down into subcategories from early on. Hopefully I answered that, but whoever is the author of the question, you can come up to me later and we'll discuss it. Esta pregunta va para ambos, de hecho. Okay. Estas estadísticas están en bases de datos que permitan seguimiento de casos, tracking y cruces por tipo de delitos, por tipo de personas involucradas, por oficina y juzgador. Y si no están así, ¿para cuándo se esperaría avanzar a estos formatos? Está un poco relacionada con la... Bueno, en el caso de nosotros, sí, desde luego. Yo solo les mostré mapas de algunos de los datos, desde luego georreferenciados, como lo mencionan ustedes, pero estamos tratando de llegar a un nivel de desagregación verdaderamente muy grande. Y la información que antes se tomaba, incluso como cuando yo era juez, me acuerdo que a alguna persona se le preguntaba al tomarle la declaración preparatoria, y para datos estadísticos, dijo, y tener tal religión, y tener tantos años, y nunca sabía yo dónde quedaban, ¿no? Y bueno, pero pues se seguían tomando desde que empezaba yo en la carrera judicial. Ahora no, ahora toda esa cantidad de datos que se van obteniendo de la persona, de la víctima, del ofendido, desde luego guardando lo necesario a la protección de los datos personales, es decir, debe haber una seguridad en esos datos personales y desmenuzar en lo más posible el tipo de problema social que la sociedad no pudo resolver y que finalmente tiene que asumirlo un tercero imparcial con el imperio que le da la ley y el Estado mismo, ¿no? Estamos llegando a cruzar todos los datos. Y además no solo lo estamos cruzando con ello, sino que al desmenuzar esos datos podemos ver si una persona vive en un lugar, por ejemplo, dedicado a la agricultura o dedicado al comercio, cuál es el nivel de educación en ese estado, si va de acuerdo al nivel de educación cuando él está teniendo un problema, cuál es el nivel económico, en fin, qué cantidad de abogados existen en el lugar,
los defensores, insisto, cómo van cambiando. Me parece que ya es una base de datos muy sólida en nuestro caso, federal, es una base que pues tiene cuando menos en este tipo de sistemas desde 1998, desde 1998, de manera que ya está cumpliendo 30 años, una base que ha venido con las evoluciones naturales, pero sobre todo, esto es lo importante, no es generarla por generarla, sino que siempre se ha tratado de pensar en, si pido un dato, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? No es llenarnos de información por llenarnos de información, sino darle un sentido al dato y dar desde luego la uniformidad en toda la República de ese metadato, es decir, qué es lo que van a poner, por qué lo van a poner y cómo lo van a interpretar para que tengamos estadísticas que sean uniformes, oportunas, coherentes y que puedan cruzarse con otros datos de la sociedad. Ahí es donde encuentro la utilidad de esta liga, de quien es parte del sistema de operación de la justicia, en este caso la justicia federal, con la Oficina Nacional de Estadísticas de México, que además debe ser considerada para una política pública, y donde nosotros tomamos la información que ellos generan de los censos económicos, de lo que esté pasando, para analizar por qué de repente tenemos más juicios en tal lugar, o qué es lo que nos está pasando. ¿Qué está haciendo mal la sociedad y hasta dónde el juez puede influir en generar un Estado de Derecho? ¿Cómo puede ayudar a que las personas comiencen a respetarse a sí mismas, a no invadir el derecho de los demás? Entonces, sí son datos, perdón que me haya extendido, no sé quién la haya hecho, pero sí son datos muy minuciosos que pueden cruzarse entre sí, que pueden cruzarse con la cantidad de órganos, por ejemplo, que tenemos. O sea, ¿por qué se tarda más una audiencia en un centro de justicia en Guanajuato que en Mérida? Bueno, porque a lo mejor ahí tenemos más asuntos y tenemos menos jueces. Entonces, hay que pasar jueces a Guanajuato. O tenemos que ver si hay una política donde ahora hay centros de justicia, perdón, centros de prisión en México de alta seguridad, se supone. Entonces, tenemos que ver si una decisión que no corresponde al Poder Judicial ha implicado que a las personas las trasladen de un lugar a otro y que entonces el juicio se tenga que llevar fuera y que estos datos que tenemos de información no corresponden propiamente al lugar donde se está llevando al juicio, porque en realidad la persona proviene de otro lugar. Entonces, sí nos da para divertirnos un poquito, diría yo, y poder tener datos que puedan ser de utilidad. No sé si habría alguna otra pregunta. Parece que no. Les agradecemos a todos su asistencia, su atención y les pido un aplauso para los ponentes, por favor. Esta fue la última sesión de la Sala El Paraíso.